Moltes gràcies, bona tarda. Es curioso que escuchar el himno europeo cada vez emociona más. Es más emocionante escucharlo hoy que hace 6 meses o que hace un año. Yo creo que nuestro sentimiento de pertenencia a la Unión se va fortificando con el paso del tiempo. Estoy seguro que actos como el de hoy contribuirán a ese proceso. En todo caso, bienvenidos al Palau Macaya para esta sesión organizada por el Consulado General de la República de Polonia. Quiero saludar al honorable cónsul general, al honorable representante de la Comisión Europea, a los ponentes, la moderadora, a los asistentes, a todos ustedes, a darles la bienvenida y las gracias por estar presentes hoy aquí. Para el Club de Roma y la Fundación La Caixa es un honor colaborar con esta sesión. Es una tradición que empezaron sus dos colegas del Consulado de Bélgica el año pasado y que nos honra mucho que la República de Polonia ha querido seguir con la tradición. Confiamos que Dinamarca seguirá sus pasos y confiamos que cuando Dinamarca organice algo el próximo semestre, Groenlandia siga perteneciendo al Reino de Dinamarca. Confiamos que sea así, pero en todo caso será realmente un honor continuar la tradición y nos sentimos muy honrados de que hoy nuestros hermanos polacos nos honren con su presencia. Ustedes saben, señora cónsul general, que en este país, en Cataluña en particular, tenemos una proximidad importante con Polonia, histórica, atávica casi, y la teníamos incluso antes de que nosotros mismos fuéramos bautizados como polacos. Esto es relativamente reciente, los catalanes somos polacos hace 4 días. Hace 50 años o 30 años ya queríamos a Polonia y todavía no compartíamos la denominación. Entonces, perdónenme la pequeña broma, pero usted sabe, esta es la historia, funciona como funciona, pero en los sentimientos, el état d'esprit, ¿no?, de los ciudadanos de España en general y de Cataluña en particular, Polonia es un país al que tenemos mucho cariño y que nos sentimos próximos y del que aprendemos. Yo recuerdo que hace unos años, debe hacer pues como 20 años, era director de recursos humanos en la Caixa, en el banco de la época, en la institución bancaria Caixa, y teníamos empleados de diferentes procedencias y había un chico polaco. Entonces, hablando un día, dando la bienvenida, etcétera, y hablaba, estoy encantado de tener un compañero de Europa del Este. Entonces me aclaró muy firme y muy educadamente que Polonia no forma parte de Europa del Este, que Polonia es de Europa Central. Digo, está muy bien, que es estupendo que los empleados te enseñen cosas y que además tengan digamos, la naturalidad y la claridad de expresarlo, porque durante mucho tiempo situábamos a Polonia en la Europa del Este, como algunos de ustedes quizá recuerde. Por eso el título de la conferencia de hoy, Liderazgo desde el corazón de Europa, me parece especialmente acertado y especialmente oportuno. Lo sospecho es que cuando tuvieron la iniciativa de organizar o de plantear la organización de esta sesión hoy en el Palau Macaya, lo que imaginaban que sería la presidencia polaca del semestre, la imaginaban menos compleja de lo que era el resultado. O sea, no tenían previsto, me imagino, la separación americana, por decirlo de alguna manera. Que es curioso, no sé si a ustedes ocurre, pero yo me siento como si alguien que ha ido muchos años con la misma pareja, bueno, yo llevo 57 con la mía, la de verdad, digamos. O sea, que sé lo que es una pareja estable y larga. Pero después de muchos años la pareja se separa. Y se separa además con cierto rencor, que es algo que me sorprende. O sea, cómo hoy Estados Unidos manifiesta o parece manifestar algún resentimiento hacia Europa, aunque también mi impresión, y esto es muy subjetivo, y hay expertos en la sala que seguro que saben más de ello, que la posición del presidente y del vicepresidente no son idénticas. En el presidente yo creo que hay algo de teatro, o sea, finge un poco el enfado, pero no está tan enfadado, ni cree de verdad que Europa se haya creado para tomarles el pelo a los americanos. Hombre, no se lo cree de verdad, o sea, es una posición, digamos, dialéctica, y en cambio me preocupa más que el vicepresidente sí parece muy enfadado con nosotros. Yo no sé qué le hemos hecho a este buen señor, pero bueno, está muy enfadado.
Pues es algo que no podíamos prever hace un tiempo y que intuyo que nos ha facilitado la presidencia polaca de la Unión durante este semestre. Pero en cualquier caso, tienen, como estaría muy bien, el apoyo de todos sus socios y el apoyo fraternal de todos sus socios en la Unión, y estamos encantados de colaborar y seguir fortaleciendo este proyecto de paz, de progreso que inventamos en Europa hace unos cuantos años y que nos hace definir orgullosamente como nosotros los europeos. En todo caso, muchas gracias. Agradezco nuevamente su presencia y deseo que sea una sesión tan fructífera como promete. Gracias. Benvolgut president de la Fundació La Caixa, benvolgut director de la representació de la Comissió Europea a Barcelona, distinguits autoritats, honorables representants del cos consular, senyores i senyors, distinguits convidats. És un plaer donar-vos la més cordial benvinguda a aquesta conferència en el marc de la presidència polonesa al Consell de la Unió Europea titulada Lideratge des del cor d'Europa, la futura ampliació de la Unió Europea. Abans de començar, aprofito per agrair al president Jaume Lanaspa i tot el seu equip de la Fundació La Caixa Palau Macaya la seva excel·lent col·laboració en aquest projecte. Vull expressar el meu agraïment per la seva amable acollida en aquest preciós espai de Palau Macaya, el seu suport i la valuosa cooperació per dur a terme el projecte. També m'agradaria donar les gràcies per la seva col·laboració al Club de Roma, el CIDOB, el Barcelona Center for International Affairs, la representació de la Comissió Europea a Barcelona i el Center for Eastern Studies. Per descomptat, agradeixo al professor Adam Holeš, al senyor Tadeusz Iwański per acceptar la nostra invitació i a la senyora Carmen Claudín de CIDOB per moderar la conferencia y por aceptar también la invitación. Muchísimas gracias. Polonia asumió la presidencia del Consejo de la Unión Europea en un momento de incertidumbre y preocupación. Europa se enfrenta a las consecuencias de la agresión armada de Rusia contra Ucrania y la necesidad de reforzar su propia capacidad de defensa. Para Europa, este es un momento de prueba y decisión. La Unión Europea debe protegerse a sí misma y a sus ciudadanos y cuidar de su vecindad directa. Debe ofrecer a los europeos una sensación de seguridad y perspectivas de desarrollo. La responsabilidad hacia las generaciones futuras requiere la unidad de la Unión Europea y voluntad de trabajar con socios que comparten nuestros valores, en particular los aspirantes a miembros. Además, nos obliga a defender los valores en los que se basa la comunidad, como la democracia, la libertad y el Estado de Derecho. Las relaciones con los Estados Unidos son muy importantes para Polonia y apoyaremos activamente el fortalecimiento de las relaciones transatlánticas. La presidencia polaca apoyará las actividades que refuercen la seguridad europea en todas sus dimensiones: exterior, es decir, defensa y seguridad; interior, protección de las personas y las fronteras; de la información, resistencia a la injerencia extranjera y la desinformación; económica, energética, alimentaria y sanitaria.
Estamos decididos a continuar con el apoyo integral a la Unión Europea a Ucrania, que se está defendiendo de la agresión rusa. Seguiremos abogando por la ayuda de la Unión Europea para Ucrania, así como por la participación de la Unión Europea en la reconstrucción de Ucrania. Europa no puede estar segura sin una vecindad estable. La adhesión de nuevos Estados miembros que comparten los valores de la Unión Europea es un imperativo geopolítico y una inversión en el futuro y el crecimiento de la Unión. Nos esforzaremos para mantener el impulso del proceso de ampliación. Durante la presidencia, Polonia se ocupará del ritmo y la calidad del proceso de ampliación de la Unión Europea hacia el este y el sur. Nuestro objetivo es avanzar con respeto a Ucrania y Moldova, así como con los países de los Balcanes occidentales. Los avances en el proceso de adhesión deben ser proporcionales al compromiso de los países candidatos con la Unión Europea. Además, la presidencia polaca apoyará las aspiraciones proeuropeas de la sociedad georgiana. También queremos que la Unión Europea y Turquía den pasos concretos hacia el acercamiento. Turquía es nuestro socio estratégico muy importante, no solo en términos de seguridad, sino también en términos de economía. Hasta finales de junio, Polonia gestionará procesos importantes para la Unión Europea y sus Estados miembros. Mediará en las negociaciones y buscará los compromisos necesarios. Todo ello en un momento en el que se están decidiendo cuestiones clave para toda Europa. Bajo el lema Seguridad Europa, la presidencia apoyará las actividades que refuercen la seguridad europea. Muchísimas gracias y le cedo la palabra al señor Manuel Shapiro, director de la representación de la Comisión de la Unión Europea en Barcelona. President, Consul General, ponents, autoritats, amics, bon vespre. De entrada me gustaría felicitarte, Ilona, y a tu equipo también por esta conferencia en el marco de la presidencia polaca del Consejo de la Unión Europea. Gracias también a la Fundación La Caixa, al Club de Roma, al Center of Eastern Studies, al CIDOB i altres per organitzar o ajudar a organitzar aquesta trobada i també per convidar-nos la Comissió Europea y convidarme especialmente a hacer la benvinguda. No me alargaré, tengo un minuto, tal vez un minuto y medio, porque lo que nos interesa sobre todo es escuchar unos grandes expertos del tema de la ampliación, Adam Holeš y Tadeusz Iwanski, y la moderadora también, Carmen Claudín. La ampliación de la UE es más que nunca una inversión estratégica de largo recorrido en la paz, en la estabilidad y en la seguridad de todo nuestro continente. También es un ejercicio de solidaridad. Tal y como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, lo pone en sus prioridades políticas, es nuestro imperativo moral, político y geoestratégico para completar nuestra unión. Supone un trabajo sin descanso para que tanto la Unión, de hecho, como los países candidatos estemos listos. Sin descanso, pero superable, sin descanso, pero creíble, sin descanso, pero laudable, y especialmente en el caso de Ucrania, que está llevando a cabo
unas reformas impresionantes a pesar de una guerra en su territorio. Y desde la Comisión Europea seguiremos apoyando a nivel político, a nivel técnico, a nivel financiero, los países candidatos a la ampliación para que puedan avanzar en las reformas claves. Mientras tanto, hemos puesto en marcha, como sabéis seguramente, unos nuevos instrumentos como el Plan de Crecimiento para los Balcanes Occidentales, la Facilidad para Ucrania, el Plan de Crecimiento para Moldavia y muchos más, para permitir, entre otras cosas, una integración gradual de nuestros socios y así ofrecer ya unos beneficios tangibles debidos a la apertura de ciertas áreas del mercado único y de nuestros programas europeos. Sin más, os dejo con los expertos del tema, que os hablarán mucho mejor que yo del tema estratégico de la ampliación. Muchísimas gracias. Good evening, buena tarde. Hoy tenemos con nosotros grandes especialistas. Profesor Adam Holeš, investigador en el Institut Barcelona de Estudis Internacionals, IBEI, y profesor asociado en la Universidad Pompeu Fabra. También el señor Tadeusz Iwański, jefe del Departamento de Belarus, Ucrania y Moldavia, del think tank polaco Centro de Estudios del Este. Y la discusión será moderada por la señora Carmen Claudín, Associate Senior Researcher del CILOP, Barcelona Center for International Affairs. Buenas tardes a todos, dear consuls, dear president. Buenas tardes a todos, cónsul, director, queridos estudiantes y asistentes. Gracias por aparecer y por estar aquí. La charla de hoy se dividirá en dos partes. Primero hablaré de la presidencia polaca del Consejo de Europa y algunos de los retos, las prioridades y también los retos. Y después Iwański hablará de la parte de la ampliación. Me gustaría empezar haciéndolo un poquito interesante, con algunos desarrollos que sucedieron antes de las elecciones estadounidenses. En un mal momento, Donald Tusk en un tuit dijo que quizá mi mujer dijo que quizá un donut sea suficiente. Bueno, era un modo de decir que, bueno, iba a venir otro Donald. Bueno, ahora tenemos una situación muy particular. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tenemos a Donald Tusk como primer ministro y tenemos a Elon Musk, que está en las noticias siempre. Y hay como una especie de coincidencia ahí de nombres. Y es especialmente importante porque ahora vemos que la administración estadounidense tiene esta nueva diplomacia, como una diplomacia ahora muy brillante, y hablaremos ahora de la presidencia polaca del Consejo de la Unión Europea, que se basa más en una que no brilla tanto, sino más silenciosa, más sigilosa. Se ha hablado ya, bueno, de muchas cosas que yo quiero mencionar en mi charla, así que trataré de no repetir lo que ya se ha dicho, pero trataré de explicar un poquito más qué es la presidencia, qué significa esto para Polonia, porque Polonia es el
agente más relevante ahora mismo en ese sentido, cuál es también el lema Security Europe, Seguridad de Europa, y también cuáles son los retos y cómo esta seguridad se refleja en las prioridades polacas. Así que bueno, cuando hablamos de la presidencia tenemos que analizar la institución. El Consejo de la Unión Europea es un consejo pequeño. Es el nivel de los ministros, no es el Consejo Europeo, donde vemos que cada 3 meses se reúnen en Bruselas, vemos a los jefes de Estado, a los primeros ministros, presidentes, y bueno, pues eso está en los medios. El Consejo de la Unión Europea es un consejo más pequeño, pero también es relevante. ¿Qué significa esto para Polonia ahora mismo? Pues Polonia sigue a Hungría y la presidencia húngara fue ciertamente algo polémica, porque empezó con Viktor Orbán, que viajó a la mayoría de los estados del mundo tratando de conseguir algunos procesos de paz. Sin embargo, los líderes europeos no estaban demasiado contentos y dijeron, bueno, pues quizá no tienes el mandato para hacerlo. La presidencia húngara también fue muy efectiva, por otro lado. Cuando analizamos, por ejemplo, la competitividad de algunos de los aspectos económicos, pues bueno, los húngaros consiguieron hacer cosas. Y bueno, pues después los polacos llegaron en un momento en el que había mucha conversación, debate, Donald Trump, los estadounidenses y todo lo relacionado con esta nueva presidencia en Estados Unidos. ¿Por qué es esto importante? Porque hay asuntos de seguridad que salen en Europa, pues por lo menos desde en febrero de 2022. Depende de dónde vivas, dónde estés, si estás en Polonia, pues si estás en España. De un modo u otro se pueden ignorar algunas noticias, pero el tema de la seguridad está ahí. Y también queremos enfatizarlo porque, bueno, vivimos en Barcelona, estamos en España, que tiene algo que es muy beneficioso, estar tan lejos de la guerra. Y esto sería o será muy relevante en el futuro. ¿Por qué? Incluso si hubiera una invasión a gran escala de Ucrania que impactara a la Unión Europea mucho, haría que los Estados miembros se unieran. Y bueno, pues esto fue un empuje para la integración al principio, pero no hemos visto tantas iniciativas después. Al principio sí, luego no. Y bueno, cuando llegó Donald Trump a Estados Unidos y la insistencia de la nueva administración estadounidense de que Europa se encargue de su propia seguridad, pues estamos en este momento, y este momento es uno muy importante. Así que bueno, tuvimos 2 shocks. Primero, la invasión a gran escala de Ucrania y después la no intervención después de muchos años. Después de muchos años, Estados Unidos parece haber cedido o haber dejado su poder en la guerra. Por favor, Europa, cuida de tu propia seguridad. Bueno, pues aquí tenemos otra reacción diferente en la Unión Europea. Algunos países, como Polonia, ya se pusieron serios hace algunos años, también debido a la cercanía a Rusia. Hay una frontera común en el norte y algunos países no se lo toman tan en serio, y normalmente también está relacionado con la distancia. Cuanto más lejos de Rusia, pues los asuntos de seguridad no son tan importantes. Y por eso aquí la presidencia también es tan importante. Recordemos de nuevo que el lema de la presidencia polaca del Consejo de la Unión Europea es Seguridad Europa. Pensemos en ello, empecemos a pensar y de algún modo hablar de este tema. No sé si sois conscientes, pero ayer, por ejemplo, la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, sugirió que cada persona debería tener un kit de supervivencia en caso de guerra. Y bueno, pues esto es algo que es bien una llamada, pero quizá deberíamos tomárnoslo en serio. Quizá habrá acontecimientos en el futuro que cambien nuestra forma de pensar. Así que estamos 100% seguros de que, bueno, pues ahora estamos en un momento de mayor seguridad. Así que, ¿cómo reaccionó Polonia a esto? Pues Polonia, ya en el pasado, debido a la insistencia de Donald Trump durante su primera administración, podemos estar todos de acuerdo en que el primer periodo, cuando estuvo Donald Trump en el poder,
fue también complicado, pero insistió mucho en este 2% de PIB para defensa. Pues Polonia cumplió, otros países no cumplieron y ahora pues volvemos a este momento. Ahora mismo están en un 3% o incluso más. Polonia, lo que hizo también en el pasado con Premier Cassandra, que repetía estas llamadas, y es que quizá habrá una regresión. Vimos los principios de Vladimir Putin, que eran sigilosos al principio de los 2000, pero desde 2008 en Georgia sabíamos que es un político muy agresivo. Después, 2014, la primera invasión de Ucrania, y ahora mismo tenemos la invasión a gran escala. Y aquí, bueno, este también es un poquito el objetivo de la presidencia polaca, hacer que los europeos sean conscientes de que podría haber un paso más. No sabemos qué será, quizá esto frene todo aquí, pero quizá no. Y ahora la idea es que de algún modo deberíamos invertir en nosotros mismos, pero deberíamos invertir en la Unión Europea. Y por tanto, la seguridad, cuando analizamos los retos y también las prioridades de la presidencia polaca, pues fluye también en muchos otros aspectos. Por ejemplo, un aspecto muy importante es el aspecto de la democracia, ¿vale? La democracia y los valores de la Unión Europea. Esto es un tema muy interesante porque Polonia en el pasado, el otro gobierno, pues también consideró, que también se consideró populista, pero con este nuevo gobierno, pues insisten en la protección del Estado de Derecho. El Estado de Derecho en la Unión Europea ahora mismo es algo muy importante. Pero también habla de la protección de los valores europeos y cómo podemos proteger los valores europeos. Pues bueno, por ejemplo, cuando analizamos la influencia rusa, las campañas de desinformación, todo lo que ocurre en las redes sociales, algunas fake news que influyen en la política europea y llevan a resultados electorales muy extraños, lo que ocurrió en Armenia, por ejemplo, en el pasado. Así que aquí vemos que la influencia rusa, bueno, está ahí y tenemos que ser conscientes de ello. Los tiempos cambian muy rápido, las redes sociales se están volviendo más y más relevantes. Así que las señales de que Rusia podría ir un poquito más allá de lo esperado es una cosa. La otra cosa es que incluso ahora que Donald Trump es presidente, Polonia insiste en mantener la agenda transatlántica, los vínculos transatlánticos. Polonia insiste de que no deberían ceder ni dejarlo estar, a pesar de que algunos otros Estados miembros sean muy críticos con esto. Y se trata de algo muy relevante. Polonia ha tenido un vínculo de forma tradicional muy fuerte con Estados Unidos y es una cosa que no se puede ceder o que no quieren renunciar. Otra cosa que es importante son los aspectos de competitividad. Hay un dicho muy famoso que, bueno, pues en Estados Unidos se innova, China copia y Europa regula. Bueno, pues digamos que hace unos 5 o 6 años la Unión Europea se sentía muy orgullosa de la regulación, de las políticas de comercio, de la competitividad. Hay libros acerca del efecto Bruselas. El efecto Bruselas significa que otros estados copian nuestras políticas de competitividad, pero todo el mundo quiere ser la Unión Europea. Esto cambió un poquito y, por tanto, uno de los aspectos que son relevantes para la presidencia polaca ahora mismo es desregular Europa un poquito, no demasiado, pero hacer que sea más fácil que las empresas puedan avanzar en la Unión Europea. ¿Por qué es esto importante? Bueno, pues porque Tusk lo dijo incluso en una de sus intervenciones. La fortaleza europea se basa en la fortaleza económica del pasado, incluso desde la Segunda Guerra Mundial, y debemos estar ahí otra vez. Tenemos que ser una Europa económicamente fuerte porque también si tenemos que protegernos y tener nuestra propia seguridad en mente, pues necesitamos dinero. Y de ahí viene la idea. La idea es que las economías vuelvan a ser economías fuertes. Y la última que quisiera mencionar es este tema que
quizá ya no está tanto en las noticias, que es el tema del cambio climático. Antes de la invasión a gran escala de Ucrania, pues todo el mundo hablaba del cambio climático y después ya no tanto. También porque la seguridad está muy presente. Pero ¿cuál es la idea polaca para su presidencia? Pues la idea no es tanto acabar con ello. La idea es que sea pues más cercano a las empresas, que exista más entusiasmo acerca de estas políticas ecológicas. La idea, cuando se vio todo el desarrollo en los 2000, pues la Unión Europea fue el líder en el Green Deal y en productos ecológicos, pero después China, pues nos hizo ver que algunas, como tomó las riendas, nos hizo ver que algunas eran un poquito complejas, algunas de las regulaciones que teníamos. Así que bueno, aquí la idea es desregular un poquito, pero sobre todo que los europeos tengan algún tipo de apoyo para estas políticas, porque en el último año vemos que no ha existido realmente. Así que aquí el cambio climático es algo que también tendrá una conexión fuerte con los europeos. Como he mencionado al principio, la nueva presidencia estadounidense y la presidencia polaca del Consejo de la Unión Europea, pues bueno, está ocurriendo todo ahora y veremos los resultados de estas nuevas políticas muy pronto. Muchas gracias. Thank you very much. Muchísimas gracias. Yo me centraré más en Ucrania. El proceso de ampliación por parte del otro lado. Pero primero, pues muchísimas gracias por la invitación, gracias por tenerme aquí, en esta ciudad tan espectacular, en este edificio tan precioso. Es la primera vez que estoy aquí en Barcelona, pero no la última, espero. Nos acordamos con los organizadores que, Adam, tu intervención sería sobre la Unión Europea. Yo lo complementaré con la perspectiva regional, sobre la ampliación y sobre Ucrania, que es un recién llegado a este tema. Es el mayor país del club de los 9 candidatos a la Unión Europea. Y Ucrania, incluso si lo comparamos con el resto, todos juntos, es el más grande, el mayor. Así que esto nos muestra ya el reto que tenemos. Ucrania, de modo formal, empezó su camino hacia la adhesión hace solo 15 meses, cuando las negociaciones se abrieron de forma oficial, y eso fue durante la presidencia española en la Unión Europea. Ucrania fue muy rápida y utilizó ese impulso. El presidente Zelensky y su equipo presentaron su candidatura a la Unión Europea el día 6 de la invasión a gran escala rusa, con 3 bandos cubiertos, y quedaba poco claro si la capital de Ucrania iba a quedar en pie. A medida que avanzó la invasión durante 3 años ya, ahora no podemos desvincular estos dos procesos y separarlos el uno del otro. La adhesión a la Unión Europea es una parte integral de la victoria de Ucrania. Así lo perciben la mayoría de los ucranianos. 80% o más de las personas que hay ahí apoyan la adhesión del país a la Unión Europea y lo ven como el último objetivo de su lucha contra los rusos, como la luz al final del túnel. Pero la orientación de Ucrania hacia la Unión Europea no es un fenómeno nuevo y no empezó hace 15 meses. Hace 12 años la gente salió a las ciudades de Kiev y otras ciudades para protestar ante el presidente Yanukovych, que dimitió. Querían que firmara
la asociación con la Unión Europea y se cancelaron los sueños ucranianos de este futuro europeo, no ruso. La Revolución de la Dignidad en 2013 y 2014, con 3 meses de protestas, desencadenaron la anexión rusa de Crimea y el ataque al Donbass, pero también desencadenó, o más bien aumentó, el proceso de la autoemancipación de los ucranianos de Rusia en todos los aspectos posibles, políticos, económicos, militares, pero primero y principal en términos de identidad nacional. Giraron o pasaron del Ruski Mir, el mundo ruso, al mundo occidental. Y esto tuvo un gran impulso. A los historiadores les gusta decir que nadie ha hecho tanto por la autodeterminación ucraniana que la integración o la orientación proeuropea. Nadie ha hecho más que Putin desde 2014, invadiendo en 2014 y 8 años después. Nació esta nueva voluntad de pedir un asiento en la Europa política institucionalizada, en la parte occidental. Y con Donald Trump en el poder en los últimos 2 meses, trayendo una nueva realidad, un nuevo contexto de seguridad, el enfoque de Ucrania en la Unión Europea o Europa coge un nuevo impulso y una nueva dimensión, la dimensión de la seguridad. Y ahora pues volveremos a ello después. Conociendo el contexto y que se encuentra tras esa orientación de Ucrania hacia Europa, vamos a ver dónde nos encontramos en ese proceso de integración de Ucrania en la UE. Las negociaciones se abrieron a finales de 2023 y a mediados de 2024, después de que se adoptara el marco de negociación. Hubo la primera conferencia intergubernamental, ICG, en Bruselas, y se lanzó de forma formal las negociaciones de adhesión de la Unión Europea con Ucrania. Inició un proceso de cribado de 33 capítulos o asociaciones, analizando la aproximación de la legislación ucraniana. Esto ya lleva varios meses. El objetivo de Ucrania era centrarse durante la presidencia húngara en el cribado del clúster número 1 de los fundamentos y abrirlo lo antes posible durante la siguiente presidencia, es decir, la polaca, que es ahora. Han habido fundamentos sólidos para esto. Hungría no ha estado dispuesta a que Ucrania se adhiriera a la Unión Europea y ha tratado de ralentizar el proceso. Nosotros estamos muy a favor de que Ucrania acceda a la integración con Europa y estamos prestando la ayuda y el apoyo de abrir incluso 2 clústeres antes del final de junio. Ucrania, sin embargo, tiene más esperanzas todavía de abrir 3 clústeres durante la presidencia polaca y los siguientes 3 durante la danesa, que se percibe junto con la polaca como la más favorable para Ucrania. Esto es un objetivo muy ambicioso. Ucrania espera que las decisiones de la Unión Europea, tanto a nivel de la Comisión y al nivel de los Estados miembros, estén más impulsados o basados en política por la situación de seguridad en Europa después del ataque ruso. No tengo la sensación de que pueda funcionar al 100%, pero nosotros como Unión Europea deberíamos estar muy atentos y deberíamos apoyar a Europa y a Ucrania para que haga su parte del trabajo en la armonización de su marco legal
y ejecutando todas las partes que quedan pendientes. Según los expertos, en la ampliación, el horizonte optimista de la adhesión completa es 2032-2033. Se puede también escuchar que Ucrania podría completar este proceso en 2 años incluso. Pero este marco temporal no incluye la implementación, creo. Las negociaciones en los periodos de transición, acceso al mercado, al menos en algunos sectores como la agricultura, el alimentario, transporte, clima, etcétera, etcétera. Son temas muy sensibles. Hay muchos grupos de interés en muchos países, no solo en los vecinos más directos como Polonia, Bulgaria, pero también con algunos otros sectores. Francia, por ejemplo, como vimos el año pasado. Los políticos de los distintos países van a mirar todos estos temas con cuidado y no dejarán de hacerlo por grupos de interés. Y este marco temporal optimista no tiene en cuenta las dinámicas políticas, tanto dentro de la Comisión como en los Estados miembros de manera individual. Es posible que haya cambios de poder en Hungría el año que viene, pero a la vez puede que exista un cambio de poder en Francia o en Alemania. Así que hay distintos partidos políticos que pueden acceder al poder y que son más escépticos con esta ampliación de la Unión Europea y cada vez ganan más fuerza. Al final, muy brevemente, sobre los detalles acerca de dónde estamos con la primera agrupación. Los cimientos o fundamentos de este clúster o agrupación es muy importante, por no decir el más, porque es el primero en abrirse y el último en cerrarse. Y se menciona porque desde que España se unió a la Unión Europea y después Polonia, la metodología de la ampliación cambió muchísimo. Las reformas dentro del primer clúster abordan aspectos fundamentales como el judicial, los derechos fundamentales, el funcionamiento de las instituciones democráticas y la administración pública, la compra pública, y estas son las prioridades para la Unión Europea en cuanto al imperio de la ley, o el Estado de Derecho, pero también son las cosas a las que se ha enfrentado Polonia en los últimos años. Sin embargo, Ucrania lo preparó y acordó 3 hojas de ruta con la Comisión para abrir este primer clúster, los fundamentos, pero la idea es cómo seguir con algunos Estados miembros de la Unión Europea y conseguir que digan que sí. Y no tengo una buena respuesta para cómo hacer eso. Muchas gracias. Okay, thank you. Can you hear me because I had a problem? Bien, gracias. ¿Podéis escucharme? Porque he tenido un problema con el micrófono. Gracias a los 2 expertos. La invasión a gran escala de Ucrania ha despertado esta adhesión y desde 2022 la dimensión geopolítica de este proceso le ha dado un nuevo impulso a la adhesión, a la ampliación. Has explicado varios detalles. Y después, desde que Trump llegó al poder, el futuro de la Unión Europea está incluso más vinculado con el destino de Ucrania ante Rusia. Así que mi pregunta sería, pero antes diría una cosa. Si estuviésemos en Kiev ahora mismo, teniendo esta sesión, esta reunión, o en algún lugar de Kiev, con expertos de ampliación europeos, hablando de armonizar distintos aspectos, y de repente la bomba aérea se escucha y tendríamos que irnos de todo lo que tenemos aquí, dejar todo aquí e irnos a el refugio.
Ese es un factor que no ayuda a abordar del mismo modo que lo ha hecho España o Polonia el tema de la ampliación y de ser buenos estudiantes o buenos alumnos. Así que mi pregunta a vosotros es si puede hacerse esta ampliación como se ha hecho siempre en esta perspectiva. ¿Pueden los ucranianos esperar a que alguien haya decidido que la armonización de los criterios son lo suficientemente buenos? ¿Pueden esperar hasta el 32 o el 33? Porque en España y Polonia no tuvimos este problema de si sobreviviremos o no. Así que, bueno, mi pregunta es, ¿podemos hacerlo como siempre se ha hecho? Gracias. Very interesting question. I think Es una pregunta muy interesante. Creo que no habrá ampliación de la Unión Europea si un país está en guerra con otro. Primero tenemos que esperar a que la guerra acabe y no sabemos cuándo esta guerra acabará. Si las negociaciones de paz tendrán éxito ahora o no, pues bueno, habrá que verlo y después tendremos que analizarlo mejor. Sin duda hay otros aspectos. Ya hubo como una fatiga de ampliación antes incluso de esto, ya la tuvimos desde 2010 y la contribución de algunos Estados miembros del este de Europa diciendo, bueno, pues quizá no deberíamos aceptar más países del este de Europa porque hay a veces que se generan ciertos problemas. Así que, bueno, ya hemos tenido esta fatiga de ampliación antes y los candidatos tanto para Ucrania como para Moldavia, pues fue muy simbólico. Querían proteger sus estados, luchar y defender la democracia europea. Y si eso ocurre así, pues os daremos la adhesión. Pero bueno, yo creo que eso no tiene nada que ver con cómo se ha hecho siempre, si es la pregunta que tú tenías. Bueno, no sé si tienes algo que comentar. Bueno, creo que has dibujado una imagen muy realista sobre estar en Kiev, porque mi experiencia en Kiev, y viajo ahí con frecuencia a pesar de la guerra, es que, bueno, pues la gente, la administración del Estado y los expertos, bueno, pues hay una comunidad del tercer sector muy fuerte que ayudan mucho a la administración en armonizar, en preparar la legislación para que quede armonizada. Y tienen esas condiciones, van al refugio, pero siguen trabajando ahí. Así que bueno, como hablábamos, el contexto es muy, muy diferente. Por tanto, tenemos que aplicar distintos instrumentos a ello. Y estoy muy de acuerdo en que esta ampliación debería ser como nuestra respuesta estratégica a lo que hizo el señor Putin y a este ataque a gran escala. Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho el señor Shapiro, y es que esta es una inversión estratégica en la paz. Así que bueno, pues esto ya significa que no es como ha sido siempre. ¿Pero qué significa como ha sido siempre? Tuvimos la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN después de convertirse en Estados miembros de la Unión Europea, y es algo completamente diferente, y Ucrania quisiera seguir ese camino, porque con respecto a la membresía a la OTAN, pues las perspectivas son mucho menos claras y más sombrías o pesimistas que con respecto a la Unión Europea. Así que Ucrania está siendo muy rápida haciendo todas estas cosas, y el trabajo regulatorio y legislativo, y la verdad es que es asombroso. Así que sí, estamos donde estamos, pero no deberíamos pasar por alto la situación de que esta es nuestra inversión estratégica en la paz.
la dimensión de seguridad en Ucrania volviéndose un Estado miembro de la Unión Europea es algo importante porque estabiliza nuestro vecindario. Europa no estará segura o asegurada si hay algunas zonas grises regulatorias en nuestras fronteras. Bueno, precisamente esta dimensión de seguridad es lo que Ucrania está solicitando en su situación actual, al menos como garantía de supervivencia. Estas garantías de seguridad y las concesiones que tengan que hacer. Habrán concesiones territoriales a Rusia, probablemente, no lo sabemos todavía, pero probablemente. ¿Creéis que si hablamos de esta dimensión de seguridad de la ampliación de la Unión Europea y a pesar del hecho de que está la guerra y estamos hablando como del día de después? Durante una guerra la situación está siempre fuera de lo normal, pero ¿puede ocurrir esto sin una ampliación de la OTAN? Sabéis que este es uno de los temas que se debaten mucho ahora, incluso más debido a el presidente Trump. ¿Cómo abordaríais este problema si es que hay OTAN en un tiempo? Bueno, preguntabas sobre si la ampliación de Europa, si la ampliación europea iría separada de la OTAN o si deberían ir mano a mano de cara a los ucranianos. Bueno, yo creo que la ampliación de la OTAN es algo que está totalmente fuera de la mesa ahora mismo. Europa está tratando de encontrar su propio lugar y ahora mismo nos encontramos en una situación muy compleja y perpleja, porque cuando empezó la guerra, Estados Unidos estaban apoyando Ucrania directamente. Europa, bueno, pues algunos estados estaban más cercanos a Rusia, otros estados como Alemania, pues tenían algunos temas ahí. Tenía Alemania pues la energía más barata de Rusia y toda la industria se basaba en eso, así que bueno, hay algunos estados que se resistieron. Francia también, Reino Unido y Polonia, pues bueno, totalmente apoyando, pero hay diferentes estados como Francia, Alemania y quizá otros, también aquí España, Portugal, que decían, bien, vale, pues apoyaremos Ucrania, pero no nos carguemos demasiado carga sobre nosotros. Y poco a poco, bueno, al principio mucha gente mencionó que este conflicto vendría más cerca de Europa, pero ahora vemos que está localizado en el Donbass, sin ser que hay mucho avance. Hay algunos que sí que avanzan, ejércitos avanzando poco a poco, pero hay que saber también dónde está la población, si están a favor de darle apoyo a Ucrania, sí o no. Y ahora, con la administración estadounidense, se está volviendo más y más complejo. Así que tenemos estados miembros líderes como Alemania que, bueno, pues ya no piensan igual. Si vemos datos de las encuestas, los alemanes, si Trump hiciera la guerra ha terminado con estas condiciones, pues bien, pues acaba aquí. Así que, bueno, de algún modo, o la mayoría de los estados miembros estaban siguiendo el liderazgo europeo y ahora Estados Unidos se va. Y nos quedamos completamente solos ahora mismo en el apoyo de Ucrania. Y por otro lado, tenemos negociaciones de paz o conversaciones de paz.
y Europa no está involucrada. Nadie le pregunta o le pide nada a Europa en ese sentido. Así que este momento es bastante complicado y Europa también tiene que preocuparse acerca de si Trump o algunos Estados miembros están invirtiendo más en la parte de ejército y militar. Y hay que tener cierto apalancamiento. Creo que Europa ahora mismo está en un momento muy complicado y nunca quisimos estar aquí. Nunca quisimos llegar aquí y ahora la ampliación de la OTAN creo que está totalmente fuera de la cuestión. Y también podemos decidir hacer algo o no. Y, por cierto, no estaría de acuerdo en que somos testigos de conversaciones de paz. Por el momento, veremos si podemos hablar en algún momento acerca de paz. Pero después, ¿vale? ¿Qué deberíamos hacer? No se nos invita a la mesa de este alto al fuego porque probablemente en algún momento no fuimos lo suficientemente fuertes o no explicamos con suficiente firmeza que somos indispensables, y esto está relacionado también con el hecho de que o cómo la Unión Europea ha estado abordando el tema ruso. Esa es mi opinión. Pero después, cuando hablamos de la dimensión de seguridad que puede proponer la Unión Europea, si no es la OTAN, porque sé que la OTAN es muy polémico, aunque, por cierto, los ucranianos están muy a favor de la OTAN gracias al señor Putin, por supuesto. Así que, bueno, pues la OTAN, la Unión Europea, la población ucrania, por cierto, antes de 2014, todo lo que dice la propaganda del Kremlin, es que la población ucrania apoyaba en su mayoría la adhesión a la Unión Europea y no a la OTAN. Eso era más o menos un 30% de la población. Pero ahora, gracias al ataque ruso, ha cambiado por completo. Así que, bueno, si no es la OTAN, ¿qué podemos hacer en cuanto a garantías de seguridad para los ucranios? Bueno, creo que hay muchas ideas flotando por Europa acerca de lo que podemos hacer, pero creo que los líderes hablarán de eso mañana. Y hoy el señor Zelensky y Macron están hablando de eso. Pero me gustaría hablar de lo que ha dicho Adam y lo que ha dicho usted también. ¿Puede haber una ampliación de la Unión Europea antes de una ampliación de la OTAN? Estoy de acuerdo en que esto es un tema muy polémico. El hecho de que se invite a Ucrania, bueno, no invite porque, bueno, no es una invitación. Desde 2008, creo. Las puertas están abiertas, por supuesto, pero no pueden abrirla del todo. Aceptado, digamos. Ucrania no puede ser aceptado. La idea principal que flota por ahí es que quizá parte de Ucrania podría unirse a la OTAN. Pero lo que yo diría es que estamos en una situación en la que debemos cerrar la brecha de seguridad. Porque si no cerramos la brecha de seguridad en la frontera del este de la Unión Europea y la OTAN, tendremos esa situación desestabilizada una y otra vez. Así que diría que sin Ucrania uniéndose a la Unión Europea o a la OTAN, la guerra no va a acabar. No sé cuántos de vosotros, estoy seguro de que tú, Carmen, has leído el ultimátum ruso de diciembre de 2021, pero el objetivo está claro, el objetivo ruso está claro. No es una guerra sobre Ucrania, la guerra es sobre cambiar la arquitectura de seguridad. Esto es sobre Polonia y Europa de
centro, siendo el área de colchón, de seguridad, de que los americanos, los estadounidenses estén fuera de Europa y desmantelar la OTAN. Esta al menos es nuestra percepción en Europa. Pero es muy polémica. Sabemos lo polémica que es. Pero sin Ucrania bajo el artículo 5 no podremos mostrar nuestra determinación ante Rusia, ni podemos disuadirles lo suficiente. Sí, por supuesto, pero ahora tenemos que hacer frente no solo al señor Putin, sino también al señor Trump. Y esto hace que nuestra vida pues, sea todavía más difícil. Quisiera saber, bueno, precisamente cuando hablabais de cómo en Polonia la gente se siente sobre Rusia, etcétera. ¿Cómo crees, Adam, que Polonia podría utilizar su presidencia de la Unión Europea para ayudar a otros Estados miembros, sobre todo ciudadanos, para entender que está realmente en la crisis actual, que está en juego? Por ejemplo, en España, que no somos vecinos de Rusia, ¿por qué debería importarnos o por qué deberíamos estar preocupados? Es una pregunta muy buena. Y bueno, como he dicho antes en mi charla, se trata de concienciar, de sensibilizar acerca de estar en peligro. Está por todas las noticias, por supuesto, pero ahora todos los polacos tienen que hacer una mili, un servicio militar, o tener este kit de supervivencia o de rescate en casa en caso de guerra, para que la gente poco a poco empiece a cambiar la percepción de que hay un cierto peligro. Pero una cosa que es muy importante, mucha gente cree que Polonia apoya estos factores de seguridad y lo está haciendo, sí, pero Polonia nunca cedería o renunciaría a la protección de la OTAN, porque esta es la protección que es necesaria, porque no es tan fácil construir una infraestructura de seguridad de la Unión Europea. Antes del Brexit, la principal fuerza era Reino Unido. Es relevante también, porque nos preguntamos qué podemos hacer para que los estadounidenses nos tomen en serio. Reino Unido también estaba siempre en el lado de los estadounidenses y, bueno, es un momento distinto. Si el Reino Unido no está invitado con todo lo que hicieron durante todos esos años, estaba Canadá también a su lado durante tanto tiempo y ahora no están ahí, es una paradoja. Pero bueno, no deberíamos renunciar a ello y deberíamos construir esta estrategia de seguridad en Europa, pero también tratar de reinvolucrar a Estados Unidos. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues aumentando, o por ejemplo España. ¿Está España preparada para aumentar el gasto en defensa? Pues es un claro no. A nadie le importa la guerra y España tiene otros problemas ahora mismo porque está muy lejos normalmente. Bueno, disculpa que te interrumpa, pero han habido encuestas de opinión pública recientemente en España y parece que una mayoría bastante amplia entiende y parece estar a favor de aumentar el gasto en defensa. Pero de España creo que es un 1%, ahora mismo lo es, sí, pero la idea, hablamos de miles de millones de euros y no creo que la sociedad esté a favor. Bueno, sí, pero por ahora parece que apoyan un aumento. El tema que tú dices es que deben entender por qué se debe aumentar. Bien, y Tadeusz, no sé si hay algo más. Bueno, sería difícil que yo os explicase cómo se está desarrollando esto en España, pero estoy de acuerdo en que con Donald Trump en el poder, pues no es más fácil de lo que lo era. Y esta situación está
teniendo un efecto en nuestra seguridad, porque sabemos lo que está ocurriendo. Y todas las conversaciones clave en Europa. Ahora esto es sobre el aumento del gasto en defensa, sobre seguridad, sobre la industria militar y su desarrollo. Creo que lo que a veces nos perdemos en nuestras conversaciones es el hecho de que en la Unión Europea tenemos la cláusula, artículo 42.47 del Tratado de la Unión Europea, que es algo como el artículo 5. No lo estamos debatiendo, pero quizá deberíamos hacerlo. En el peor de los casos, si este vínculo transatlántico y este sentido de la solidaridad se pone en cuestión. Y esto es lo que estará haciendo Rusia. Rusia estará poniendo a prueba tanto el artículo 5 como la unidad transatlántica. Creo que la percepción de amenaza es el aspecto clave. España y Polonia estamos en lados distintos de la Unión Europea y del continente. Y el ataque ruso en Ucrania para Polonia, bueno, es una amenaza existencial. No es solo una amenaza para Ucrania, sino una amenaza para nosotros, porque estamos haciendo frontera con Ucrania, hacemos frontera con Bielorrusia, que es de facto un proxy ruso. Y también estamos con frontera en Rusia, los Kuwaits, Kaliningrad. Y sentimos esa sensación muy de cerca y lo venimos sintiendo desde los primeros días de la invasión rusa, con millones de ucranios que han venido a Polonia y con el gran apoyo militar de Polonia a Ucrania. Así que creo que aquí la situación es distinta, porque no habéis experimentado en vuestra historia a Rusia agresiva, al menos en el sentido militar, por distintos motivos. Así que bueno, esto es todo un tema de solidaridad y hasta qué punto seremos sinceros y alineados con los compromisos que asumimos en la OTAN y en la Unión Europea. Bueno, pues sí, estaría de acuerdo con eso, pero hay otro argumento que podríamos utilizar, que es que para España o para los europeos del sur, obviamente no tenemos esta sensación de amenaza existencial, eso queda claro. Ayer un amigo mío me decía: Carmen, ¿este kit de supervivencia qué es esto? ¿Esto para qué es? ¿Va en serio? ¿Tenemos que hacerlo? No tenemos esta sensación, obviamente, pero además del mecanismo de solidaridad, que creo que es muy importante, porque, bueno, para España también la solidaridad es un valor que ha sido históricamente importante. Pero hay otro argumento que utilizaría, que es que, bueno, ningún país del mundo ni de la Unión Europea vive un normal. Así que si hay una situación de crisis de alguno de los Estados miembros, esto cambiaría, por supuesto, las dinámicas internas de la Unión Europea y el entorno, etc. Y, por tanto, si eso está en peligro, ¿no queremos luchar por el tipo de Unión Europea que queremos?
estable y en paz. Y eso significa luchar contra la amenaza de Rusia. No solo pensar que es un problema de los vecinos de Rusia o si nos encontramos más cerca o más lejos. ¿Puedo añadir una cosa? Claro, eres el ponente. Bueno, no voy a mantener en secreto que mantuvimos una charla con Carmen antes porque me interesaba mucho en cómo se está desarrollando esta guerra aquí en España, porque este es un contexto que no estoy observando cada día ni nada. Y lo que me ha venido a la mente ha sido el hecho de que mientras hablamos aquí y que los políticos europeos hablan acerca de la seguridad, ahora la seguridad se ha vuelto un tema top. Por Rusia, por Trump. Si España, como gran país, entre los 5 primeros en cuanto a PIB y demografía, quisiera mantener esta posición y quisiera incluso fortalecer esta posición dentro de la Unión Europea, tiene que mostrar determinación. No puede apartarse de esas conversaciones o debates o de los gastos en seguridad y de la industria militar. Bien, pues muchísimas gracias a ambos y creo que ahora ha llegado el momento de abrir un poquito a preguntas. Así que podéis levantar la mano y formular las preguntas. Los estudiantes de Adam quizá pueden preguntar ellos. Bueno, gran silencio. O bien les hemos convencido. Sí, por supuesto, señor presidente. Una OTAN sin Estados Unidos. Could we imagine a NATO without the United States? Yeah. Now I am starting that this time. Okay, there's 3 minutes. That's a tough one. Ay, esa es difícil. No soy un experto militar ni un experto en seguridad, pero, por supuesto, como institución podemos imaginárnoslo, pero sería una institución totalmente distinta. Estará dividida y, bueno, pues lo más importante es el hecho de que no tendrá estas capacidades que proporcionaba Estados Unidos, porque incluso, como vemos con Ucrania, Ucrania no sobrevivirá sin suministros militares de Estados Unidos. No tenemos estas capacidades. No podemos defendernos ante Rusia sin Estados Unidos, sin este paraguas. Durante mucho tiempo hemos estado durmiendo. Funcionamos en el paradigma del final de la historia, o como decía Francis Fukuyama. Diría que de manera formal la OTAN seguirá existiendo, pero las capacidades y la verdadera respuesta estará muy debilitada. Gracias, ha sido una charla muy interesante. Quisiera preguntar, disculpad, pero es que no llega el sonido a la cabina de traducción. ¿Qué opción hay de que los Estados miembros coordinen o se coordinen para mejorar la defensa europea?
Adam, disculpa que he olvidado cederte la palabra antes, así que puedes responder a ambas preguntas. Muchas gracias. Una pregunta muy interesante. Cuando analizamos las capacidades de la Unión Europea, hay información mixta. No sé si tenéis la misma sensación. Por ejemplo, cuando algunos Estados miembros de la Unión Europea deberían proporcionar armas, a veces no funcionan los tanques, el equipo está anticuado, es viejo, lo hemos visto en España y en Alemania, pero si analizamos todas las cifras, incluso en Estados Unidos tenemos tanto equipo que seríamos mucho más fuertes que Rusia, por ejemplo, cuando lo juntamos todo. Y, por otro lado, tenemos 1,5 millones de soldados rusos, tenemos una máquina rusa ahí. Y lo que has dicho es muy importante, pero es muy peligroso atacar la OTAN, porque la OTAN es demasiado fuerte. Pero si la OTAN está sin Estados Unidos, quizá alguien intentaría jugar un poquito con eso. Mucho más de lo que juega Putin ahora. Putin está probando, pero ve que no puede probar demasiado con OTAN sin Estados Unidos. Habría mucho más prueba. Bueno, y cuando se trata de no tener... Bueno, creo que debería haber más gasto, no solo mejor gasto. No creo, porque bueno, ahora hay buen gasto, pero la pregunta ahora mismo, y esta es una muy buena pregunta, es que tenemos los fondos Next Generation, el del COVID, lo vemos por todas partes en Barcelona. Hay dinero europeo por ahí, así que bueno, ha sido un boost muy importante. Y ahora existen conversaciones acerca de si deberíamos hacer otro objetivo común de deuda para gasto en seguridad. Y creo que es muy relevante porque no podemos mirar hacia Washington todo el tiempo y pensar, ¿cómo te has levantado hoy? ¿Qué nos vas a decir hoy? No, tenemos que estar ahí de pie por nosotros y tenemos que tener mucha más inversión para ello. Por ejemplo, imaginad, bueno, esto será así en el futuro, deuda común, por ejemplo, de no sé cuánto dinero y vamos a comprar armas. Pues primero hay que producirlas, por supuesto, y esto es un proceso muy, muy largo. Puedes comprarlas de Corea, pero, bueno, Putin ya ha comprado todo de Corea, así que no queda nada. Lo compramos de Estados Unidos otra vez y vemos de nuevo, pues por ejemplo, cuando compras estas naves o aviones de muy alta calidad, pues los americanos de repente pueden apagarlo también. Tenemos que construir una defensa militar, mejor gasto, pero también más gasto, las dos cosas simultáneamente. Creo que sí, las dos cosas simultáneas. Pero este es el tema de la voluntad política en todos los países. Y también es sobre esta percepción de la amenaza. Polonia, como he dicho, bueno, esto es una amenaza existencial, así que nos gastamos el 5% del PIB en seguridad y defensa. Vosotros un 1,5, más o menos, porque estáis lejos y no tenéis a alguien que podría atacaros, básicamente. Pero bueno, de nuevo, estamos en dos bloques en la Unión Europea y estamos en la OTAN, así que, bueno, básicamente se trata del tema de la voluntad política y de si estamos dispuestos a renunciar al modo en el que funcionábamos antes. Porque tenemos que asignar más dinero a los sectores militar y de defensa. Estoy de acuerdo con Adam en que los eurobonos son una opción. Por supuesto, hay países que son muy estrictos en cuanto a políticas fiscales y no les gustaría ir hacia esto. Pero hemos tenido precedentes durante el COVID y tengo la sensación de que estamos empezando este debate, esta conversación ahora, porque bueno, están estas nuevas ideas ahí de pues las euroobligaciones. También activos congelados rusos. Más de 2.000 millones de euros, solo en Bélgica.
De nuevo, esto es voluntad política. ¿Podemos confiscarlos o deberíamos mantenerlos congelados? Y un pequeño comentario acerca de lo que habéis dicho los dos y de lo que hablábamos antes acerca de la OTAN sin Estados Unidos y sus capacidades. Creo que fue el mes pasado o hace 2 meses, recibí información de que cuando Estados Unidos frenó la compartición de información con Ucrania y puso el freno a los suministros militares, se volvió evidente y obvio que, bueno, pues Ucrania estaba recibiendo estos misiles de largo rango de Estados Unidos, pero también de Reino Unido y Francia. Misiles. Y salió que esos misiles no pueden volar sin inteligencia estadounidense y sin software estadounidense. Así que, bueno, esto nos muestra cómo todo esto se combina y cómo de fundamental era la contribución estadounidense. Y lo es, a la OTAN. Veremos. Hay otro factor que es el factor temporal, porque no nos queda tiempo. Bueno, el caballero con una conversación muy interesante. Mis compañeros y yo con frecuencia hemos hablado desde la ocupación de Crimea. Hemos hablado del tema de hasta qué punto Europa debería involucrarse. Muchos de mis compañeros se sentían reticentes acerca de esta involucración y siempre yo les refería a lo que ocurrió aquí en España cuando los países democráticos, en concreto en Reino Unido y Francia, no quisieron prestar ayuda al gobierno español democráticamente elegido. Y siempre vuelvo a esa idea. Así que, bueno, y con mucha frecuencia soy bastante convincente en ese sentido. Con respecto a la cantidad de dinero que tenemos disponible, podemos imprimir tantos euros como queramos. Esa es la ventaja que tiene el dólar y Estados Unidos. Podemos endeudarnos siempre y cuando los Estados miembros decidan ir hasta ese punto con el Banco Central Europeo. Los 800.000 millones que se han ofrecido, bueno, pues 1.500 millones de hecho es dinero que se puede distribuir. Y tenemos que pensar en términos keynesianos y es que todo este dinero dinamitará los problemas que, por ejemplo, tiene Alemania con su base industrial. El grupo Volkswagen ha tenido que cerrar 4 fábricas y si se reprograma la inversión hacia en Rheinmetall, por ejemplo, hacia el gasto en defensa, se podrá cambiar la dinámica completamente. Muchos economistas dicen que esta es una oportunidad de que la Unión Europea se vuelva mucho más fuerte, económicamente hablando, mientras que puede haber una recesión en un futuro próximo en Estados Unidos, por ejemplo. Y otro punto adicional es que, por supuesto, esta dinámica aumentaría los impuestos de los Estados miembros europeos. Si se aumenta la productividad y la producción, podrás aumentar también los salarios netos después de impuestos, la recaudación. No sé si es una pregunta muy directa, creo que es un comentario excelente. Sí, quizá una cosa más. Estamos ahora en un momento de cambio. La Unión Europea, algunos de los partidos, como los partidos de izquierdas, algunos partidos socialistas, democráticos, siempre estaban en contra de este complejo militar. Siempre pensaban que el momento de la guerra había pasado. Igual que aquí en España ahora tenemos un gobierno de coalición con parte del gobierno que
Bueno, siempre hay cierta nostalgia hacia Rusia y hay pues partidos pacifistas contra la guerra. Pero es muy costoso que estos agentes cambien eso. Pero bueno, esas vemos que son las conversaciones ahora en España. La extrema izquierda siempre está gritando acerca de por qué aterrorizamos a Europa. Hay una falta de entendimiento de la situación. Llevará tiempo y trabajo. Siempre era muy chulo estar contra la guerra en el 68 con la protección estadounidense, pero esto ha desaparecido, al menos por ahora, y veremos qué ocurre dentro de 3 años o 10 meses. Lo siento, soy de otra generación, la generación del 68. Estoy muy de acuerdo contigo y con tu primer argumento. Soy producto de la República Española y sé lo que es. Y esta idea de que si Francia y Gran Bretaña hubieran ayudado a la República Española, pues quizá tendríamos otra situación. Bien, pues ¿hay alguna otra pregunta? Ah, sí, sí la hay. Sí, por favor. 2 y aquí. Hola, muchas gracias a ambos por vuestras intervenciones. Ha sido muy pregunta. Mi pregunta es más para el doctor Holsch, que dice que aumentando la defensa aquí en España y cómo la gastamos, pues es difícil. Me gustaría saber cómo podemos hacerlo mejor y también gastar más. Bueno, la Unión Europea. Hay una segunda pregunta. Ahora mismo, ¿qué importa más? ¿El estado del bienestar y la democracia o la guerra hipotética que podríamos tener en unos meses o unos años que no sabemos si vendrá? Gracias. ¿Escuchamos las otras preguntas? Quizás, sí. Sí. Siguiendo el comentario del caballero que está delante de mí sobre el dinero, supongamos suponiendo que se resuelve el asunto del dinero, veis, al menos en España, no sé en Polonia, la capacidad de nuestra sociedad de movilizar a nuestra juventud, como vimos en la Segunda Guerra Mundial, porque esto va a ser al final. Estados Unidos tiene un gran ejército. Los ejércitos europeos son muy, muy pequeños. Lo has dicho antes, no tenemos equipo, no tenemos munición, no tenemos inteligencia, no tenemos comunicaciones para dirigir satélites, los misiles, pero dado o en un momento, si todo esto se soluciona, será la gente en el terreno. Sé que en Polonia vuestro ejército es bastante grande, pero personalmente yo no veo una capacidad de movilizar a los ciudadanos de Europa para defender Ucrania, para defender Polonia o para defender nada. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Vale, y creo que vamos a hacer estas dos y después tú tendrás la última pregunta. Bueno, más que una pregunta, era una declaración. Sí, pero había una pregunta también acerca de si debemos elegir, si lo he entendido bien, entre el estado del bienestar y la democracia o la guerra. Creo que no hay elección aquí. Va mano a mano, pero... Bueno, tu pregunta es si podemos mantener el estado del bienestar cuando tenemos que aumentar el gasto en defensa. Pues aquí
La idea es si tendremos las euroobligaciones, sí o no. Si tenemos las euroobligaciones, quizá podemos mantener el estado del bienestar. Si tiene que pagarlo el Gobierno nacional, pues quizá no. Y ahí empezaría el debate. Así que, bueno, no se trata de una postura generalizada por toda Europa, o todos los partidos políticos, los más generales, están dispuestos a gastar un poquito más, pero no en la extrema izquierda o extrema derecha. Es un momento de polarización. Tenemos agentes que quieren aprovecharlo al máximo y ahí es cuando se empieza a recortar el estado del bienestar. La extrema derecha, por ejemplo, aquí se alzaría porque la gente estaría en contra de esa política. La democracia y el gasto, pues bueno, esto es una pregunta muy interesante también, porque Ucrania siempre dice que defiende la democracia en Europa y aquí hay que ver si se cree o no este argumento. Porque en Polonia, por ejemplo, hay gente que cree que si defiendes la democracia, bueno, la idea generalizada es que Putin pararía en Ucrania y no iría más allá. Y no influiría la democracia, pero hay una cosa muy importante y dejemos fuera a los Estados Unidos. Estamos bajo un cierto ataque en proxy por Rusia de forma permanente. Hemos visto las elecciones a la presidencia en Rumanía, y aunque sea un poquito complicada la conexión entre servicios secretos y la influencia rusa, hemos visto que en muchas otras elecciones, pues los rusos han introducido fake news y cada vez esto se confirma más y más. Hay ataques, hay cosas que ya están produciéndose. Rusia no está contenta de que proporcionamos armas a Ucrania. Estamos un poco en una guerra de proxies porque si les das armas, formas parte del conflicto. Y eso es una pregunta muy interesante. Vamos a ver qué pasa con las euroobligaciones, porque si no conseguimos las euroobligaciones, pues será un tema muy complicado. Sí, siempre y cuando los miembros de la Unión Europea, excepto Hungría en ese momento, estemos en la postura de no aceptar los términos rusos en lo que quieren que seamos. No deberíamos olvidarlo nunca. Esto sería un objetivo de Rusia. Incluso aquí en España seríamos un objetivo de Rusia. Había una pregunta ahí y creo que esa será la última. Muchas gracias por las perspectivas. Tengo un breve comentario personal y una pregunta. Habéis mencionado todos la estrategia de preparación adoptada por la Comisión Europea, presentada por el presidente de la Comisión Europea recientemente, y relacionado a esto no deberíamos subestimar, y era una parte de tu intervención, la dimensión psicológica de este movimiento paradójico tectónico en Europa, en el este, pero también en Occidente con Estados Unidos. Y aquí me parece que tenemos esta primera fase de rechazo por el amenaza a todo el continente de lo que está pasando en Ucrania y en otros países. Por ejemplo, en España ha habido cierto, a nivel de sociedad y a nivel político, había cierta denegación o negación. Quisiera preguntaros, ¿hay también una fase de negación en Polonia con respecto a la garantía de seguridad para todo el continente? ¿O si la élite y la opinión pública están reaccionando a esta posibilidad? Porque por supuesto es una opción, pero es una opción que no podemos descartar. Tadeusz.
Bueno, por supuesto, hay una sensación de inestabilidad, eso seguro. Y si vais a Twitter, porque los políticos polacos están ahí, se verá lo que publican. Por supuesto, como ha dicho Adam, y estoy muy de acuerdo, Polonia siempre ha estado con estas regulaciones transatlánticas y esta cooperación con Estados Unidos. Si Estados Unidos está fuera de esto, pues tenemos tres problemas grandes. Hay mucha preocupación entre las élites políticas y también en la sociedad de que si este vínculo se ve alterado, pues diría que estamos fatal. Vamos, nos enfrentamos a Rusia sin Estados Unidos. Estamos condenados. Entonces, esta era la idea antes de que Trump se volviese presidente, pero hay un motivo por el cual nuestra presidencia es sobre la seguridad en Europa, porque esa es la clave. Y ese es el motivo por el que el primer ministro polaco es tan activo en Europa a la hora de defender acciones con respecto al ataque ruso. Estoy totalmente de acuerdo en que si aceptamos las demandas rusas o sus peticiones, tendremos guerra. No se trata de si, se trata de cuándo. Porque en Rusia está en este modo, en el modo guerra. Y no me imagino la situación de si tenemos una mala negociación en Ucrania, Putin desmovilizará a 1,5 millones de personas a sus casas y a sus vidas civiles. No me lo imagino así, la verdad. Y sus objetivos no están cumplidos porque los estableció en diciembre de 2021 y nos preocupa mucho y creo que hay un consenso, ya sea partido liberal, partido de derechas, socialistas, quien sea. Es una amenaza existencial y sabemos que dependemos mucho de Estados Unidos. Por eso estamos tan activos y estamos desarrollando la cooperación dentro de la coalición con países con una mentalidad similar. Estábamos muy hacia el norte. Queremos cooperar con los estados nórdicos, los bálticos, cooperar con la República Checa. Básicamente, bueno, en las últimas décadas hemos estado centrados en un lado, pero ahora estamos sobre todo hacia el norte, los bálticos, el norte, Rumanía y Reino Unido. Gracias, Tadeusz. Adam. Estoy totalmente de acuerdo con Tadeusz. Bueno, pues bien, están de acuerdo. Creo que podemos parar aquí. Ay, perdón, he dicho que esa iba a ser la última. Pero bueno, vale, hacemos esta y ya está. Por favor. Espera el micrófono. Sí, pero la intérprete te tiene que escuchar y para eso te tiene que oír. Gracias. Bueno, primero de todo, gracias por... Un momentito. Ok, ahora. Perfecto. Pues gracias por compartirnos vuestros pensamientos. Primero de todo, quería haber preguntado sobre cuáles eran vuestras opiniones sobre qué opinaban los partidos políticos sobre la paz, sobre cómo podríamos llegar a la paz en la Unión Europea. Pero creo que Tadeusz ya me ha podido contestar hace un rato, entonces la he reformulado porque me ha parecido que nos ha dado mucha importancia a las influencias que ha habido de Elon Musk y de Donald Trump. Sí que las han mencionado al principio, pero ahora en la ponencia no. O las influencias chinas
en comparación al poder que ha tenido Rusia. Y me parece que es totalmente incomparable. Además de que se están llegando, me ha parecido, en este debate a unas conclusiones un tanto demasiado belicistas, bajo mi punto de vista, en el que quizás había unos posibles intereses industriales o económicos que no deberían pertenecer a un punto de vista que fuera positivo para la Unión Europea, al menos desde un punto de vista objetivamente hablando de lo que es un ataque a la que no es ni forma parte de la integridad de la Unión Europea contra los intereses económicos que ésta siempre ha representado. Vale, gracias, porque es que estamos ahora ya Sí. un poco fuera de tiempo. Adam, ¿Puedo responder? Pues tu contrapropuesta es no hacer nada y esperar si quizás no hay ningún peligro de parte de Rusia. Fortalecerse económicamente y esperar, sí. Porque es que Quizás sigue, Mientras tanto, los quizás ucranianos, sigue con ¿qué la hacen? guerra, quizás no sigue, pero creo que la Unión Europea tiene... Aquí nadie argumentaba a favor de la guerra, creo que eso es entendido completamente mal. Aquí se argumentaba a favor de invertir en una protección militar para que no tenemos que defender de Estados Unidos, pero nadie ha dicho que tenemos que atacar a Rusia o de alguna manera. Solamente ser capaces de defenderse si perdemos la protección americana. Porque ahora mismo podemos hablar de algunas cosas porque Estados Unidos nos han protegido durante la Guerra Fría, ¿no? Y esto es una parte muy importante que no podemos olvidar. Se trata no de ir a la guerra contra Rusia, se trata de estar en condiciones para defender lo que consideramos que ha de ser defendido, entre otros nuestros valores, no solo nuestras industrias y nuestros intereses económicos, que también, porque son los que dan garantizan nuestro nivel de vida, además y nuestro estado de bienestar. Sino que tenemos que plantar cara a Rusia, porque si no, no nos tienen en cuenta y no nos toman en serio. No nos toman en serio, solo entienden el uso de la fuerza porque eso les da poder. Si tú no usas la fuerza, no eres poderoso y por consiguiente no eres alguien a quien ellos tengan que temer o sencillamente respetar. I couldn't agree more with your last words. Thank you. No podría estar más de acuerdo con tus últimas palabras.